Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchillo y estamos en un nuevo vídeo en el top 7 mejores artefactos de Genshin Impact. Estamos a las puertas de la 4.6 y sabéis que la .3, .6 y .0 siempre son versiones que traen nuevos sets de artefactos. Os adelanto y haré un vídeo con los nuevos artefactos de la 4.6 que ninguno va a entrar en este top y que además son bastante específicos de ciertos personajes, así que lo veréis cuando salga el livestream y os traiga el vídeo. Pero, aparte de eso, Natlan con la .0 nos traerá nuevo set de artefactos dentro de 3 meses y medio. Hasta entonces, y ya habiendo probado todos los sets de todas las regiones, relicario y las combinaciones de artefactos después de casi 4 años de Genshin Impact, os voy a dar el top de los ítems mejores, de los sets de artefactos que mayor daño, que mayor utilidad y que mayor eficiencia nos va a dar en nuestra cuenta. Y de hecho podéis utilizarlo no solo para ver la importancia de cada set, sino para hacer un pequeño check en vuestra cuenta si al menos tenéis un set o una combinación de sets suficiente para vuestros personajes, como mínimo para saber si con la importancia que hay podéis completar lo prioritario para que vuestros equipos hagan la mayor cantidad de daño posible. Es decir, que estos sets de menos a más son obligatorios o necesarios en cada cuenta, y sobre todo los sets que nombre que van a ser para supports o que aumenten el daño total del equipo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y vamos con los 7 sets más poderosos de Genshin Impact que tenéis que tener en todas las cuentas. Un mega link, no fake, no lo descargo porque ya lo tengo. Pero eso sí, explotar el botón de like y suscribiros porque esto es bien sexy, bien real. Pues bien, empezamos con un set de 4 estrellas. El set que voy a poner en el puesto número 7 y que está por encima del resto de sets que posiblemente, si no están en este top, no son tan importantes como un set de 4 estrellas, es el set de instructor. Es un set que podéis farmear incluso antes que el resto, antes de tener más de la R45-50, muy early en vuestras cuentas, y que ya ese set os va a dar muchísima ventaja en muchos de los equipos, principalmente en los de Dendro, pero realmente cualquier equipo que se base en reacciones y aproveche todo el equipo la maestría. Es el set de instructor. 2 piezas le da maestría al personaje y 4 piezas hace que básicamente tengas otros 120 de maestría a todo el equipo. Es un set que, siendo de 4 estrellas, las 2 ventajas es, número 1, el farmeo como os he dicho, y número 2, que es muy sencillo, y esos 120 de maestría a todo el equipo es tan poderoso casi como otros bufos que ayudan y aumentan el daño de todo el equipo, que veréis más adelante. Así que en el top número 7, el set de instructor, y en cualquier caso yo me incluyo, hay bastantes situaciones donde lo usaréis, principalmente con equipos de Dendro, con los equipos incluso de Bloom en alguna Kokomi o Bárbara con Nilou, o equipos de Dendro en general, y en equipos de Hu Tao si os gusta jugar a Bennett con Hu Tao. Bennett con Hu Tao principalmente es mucho mejor que llevéis instructor a que llevéis Bennett con nobleza. Hay más casos, pero estos son los más jugados. Siguiente set, top número 6. El top número 6, y os vais a dar cuenta que sigo un patrón muy interesante, y es que voy a poner por detrás, es decir, en puestos más abajo, como es el 6, tops relacionados con sets que son principalmente de carries. En el top número 6 tenemos el set de Nómada del Invierno. El set de Nómada lo he puesto aquí porque es un set de carries, al igual que otros que no veréis en este top, como el Corazón de las Profundidades o como algún otro set muy puntual que son para carries muy puntuales. La cosa con el Nómada es que los Permafrost están muy por encima que otros sets para carries, son menos nicho de 1 o 2 personajes, y encima el valor que te da total sigue mejorando muchos sets que han salido posteriormente al propio Nómada. El Nómada te da 40 de probabilidad y 15 de daño crío a todo el daño crío que tú hagas, sea ataques normales, cargados, elementales, ultimates, y se puede usar, que esto es lo más importante, no solo para carries en el campo, se puede usar para sub DPS fuera del campo, como en todos los permafrost donde juguéis Ganju con Rosaria, o Grizzly con Ganju de sub DPS, o Ayaka con Shenhe de sub DPS, donde el best in slot de Shenhe es Nómada y construida daño, como os dije en muchas builds, y cuando llegue Shenhe lo actualizaré también. Así que el Nómada va aquí.
Y mención honorífica, además del nómada, el bruja junto al nómada. Porque el bruja comparte ciertas características con el nómada, se puede jugar tanto en carries como en personajes fuera del campo. Es un buen set para DPS, pero no está más arriba el nómada porque se ha visto mejorado por... perdón, el nómada. El bruja, y es un bonus track, porque se ha visto mejorado por el siguiente puesto. Top número 5. El Sueñosaurios. Es un set que es medianamente extraño y según los personajes que tengas de distintos o iguales elementos al portador, ganas más maestría o ataque por ciento, y básicamente es un set que te va a dar mucha maestría o ataque por ciento al personaje en campo. 2 piezas... Al personaje en campo no, al personaje portador del set. 2 piezas da 80 de maestría. Y 4 piezas, si tienes 3 personajes de distintos elementos, te da 150 más, con lo cual son 230 de maestría acumulable luego con otros buffos. Si tienes un personaje del mismo elemento y 2 de distinto elemento, te da 100 de maestría y 14% de ataque, que igual está bastante poderoso. El set de Sueñosaurios ha opacado al bruja en la mayoría de casos. En el caso, por ejemplo, de Gaming es mejor Sueñosaurios que bruja. En el caso de Hu Tao es mejor Sueñosaurios que bruja. En el caso de Xiangling es mejor Sueñosaurios que bruja, aunque en Xiangling el emblema es mejor entonces que el Sueñosaurios. Y básicamente el bruja es un bonus track del anterior piso, del anterior puesto, porque... solo se activa si leéis bien el bruja y hay gente que no sabe ni cómo se activa, haciendo y golpeando 3 veces con una elemental, cosa que realmente solo puede hacer correctamente Diluc en poco tiempo y activarlo bien y aprovecharlo, y Klee bugueando la elemental como os expliqué en las builds de Klee. Entonces el Sueñosaurios, tanto para carries como Sino, Alhaitham, como para Hu Tao, como para un montón de sub-DPS triple maestría, como puede ser Cookie, Raiden triple maestría, y muchos otros personajes como Yae Miko en ciertos equipos, etc., ha superado en uso, en jugabilidad y en aporte a los anteriores y se posiciona por encima del nómada y bonus track el bruja. Sueñosaurios es el puesto número 5. Vamos con el puesto número 4 y básicamente de nuevo es otro set que no solo te ayuda a carries, te ayuda a sub-DPS, cosa que hay sets que no, obviamente, sino que el daño total que te puede llegar a dar es el 75% de daño en tu ultimate, que de nuevo supera el daño total que nos da los anteriores sets, y este no es tan nuevo, es un set bastante más antiguo. Es un set que se usa en uno de los personajes con mayor rate de uso en el abismo, que lo usa uno de los jinetes del apocalipsis más poderoso de todo el juego, que son los 4 estrellas que superan 5 estrellas, y efectivamente la Arconte Electro. Es el set de emblema del destino. Es un set que te da 2 piezas, 20% de recarga, y 4 piezas, aunque la gente no lo entienda muy bien, básicamente por cada 100% de recarga, incluido la que tienes de base, hasta un máximo de 300%, te da 25% de daño infligido en tu ulti por cada 100 hasta un máximo de 300. Es decir, con 200 es 50% de daño en tu ulti y con 300 de recarga es 75% de daño en tu ulti. Raiden con su arma y constelaciones puede llegar a esos 300 aprovechando el full set, estando dentro del campo, aprovechando el resto de bonos que te dan las armas, los sets, sus pasivas, etc. Así que este set del emblema es un potencial increíble, es el best in slot de un montón de personajes como puede ser Jelanu, de los sub-DPS más poderosos del juego, Raiden, Xiangling, se usa en Beidou, se usa en Xingqiu, aunque os recomiendo que Xingqiu vaya 2 y 2 mejor, y hace poco subí la build de Xingqiu, pero también lo puedo usar Xingqiu, y un largo etcétera de personajes tanto actuales como posiblemente futuros que basen su daño en su ultimate, que seguramente, aunque por suerte ya están relicarios, se siga farmeando por los siglos de los siglos, amén, porque la recarga es una cosa muy importante en Genshin Impact. Entramos a ligas mayores. Entramos en el puesto número 3 con uno de los sets que más se ha farmeado y ha llegado en Fontaine, que más ha mejorado ciertos carries porque nos da los parecidos mismos stats al Nómada del Invierno, pero pudiendo jugarse fuera de Permafrost con ciertas limitaciones que ahora comentaré. Pero también nos da parte de los techos más altos del juego. Y hablamos del set de Cazador Fantasmal. 2 piezas, 15 ataque normal y cargado, esto es para carries principalmente. 4 piezas, en resumen,
cuando pierdes o ganas vida, ganas un stack. Los stacks duran solo 5 segundos, que esto la gente no lo entiende, y los stacks máximo 3 te dan 12 de probabilidad, es decir, te da 36 de probabilidad básicamente. No se ve mal. Aquí básicamente cualquier personaje que tenga mecánicas de perder y ganar vida continuo, como Grizzly, Nubilet principalmente, pero hay muchos otros, van a beneficiarse muy bien de este set, pero se puede jugar fuera del campo. Ahora, hay un abuso con este set y está interesante que lo comente y quizá haga un vídeo aparte de ello, y es que básicamente todo equipo que se juegue con Furina ya la gente dice, ah sí, cazador fantasmal, y la realidad es que si solo cuentas a Furina, el cazador en muchas ocasiones tendrá 2 de las 3 cargas y tendrás 24 y no 36 de probabilidad, y esto hace que el set sea mucho peor que muchas otras opciones en ciertos personajes. El set de cazador fantasmal solo funciona en personajes que no pierden y ganan vida continuamente. Jutao solo lo hace una vez, no cuenta. Si aparte de Furina llevas un personaje extra que también te sume o te reste vida, como podría ser una Cookie con los pulsos, una Jhin con los tics, quizá un Bennett para que también te vaya curando y te dé la carga extra cada 5 segundos que te falta. En ese caso sí puedes jugar cazador fantasmal en cualquier equipo que lleve Furina más ese healer adicional que te dé la suficiente subida y bajada de vida para activarlo. 3 tics en 5 segundos. Pero si no, solo Furina no es un buen usuario de que el carry use cazador fantasmal. Aclarado este punto que es interesante, el cazador fantasmal nos ha dado con Nubilet los techos más altos del juego, se puede usar en Jutao en equipos de Xiangyun, Furina, Jutao, cazador fantasmal, se puede jugar en los equipos de Gaming, que de nuevo nos da uno de los 3 mejores equipos del juego, que es Gaming con cazador fantasmal junto a Furina, Bennett y Xiangyun, y además Gaming pierde y gana vida, con lo cual el set está permaactivado casi sin querer porque todos los personajes te ayudan a perder y ganar vida. En Grizzly en Permafrost, aunque no es el best in slot, pero también lo podría usar y es muy interesante, y así un largo etcétera de personajes. Top número 3, y muchos, si soy en los comentarios, estáis encerrados en el dominio, en el gulag de cazador fantasmal. Top número 2. Vamos con un set que está en relicario, que tiene una ventaja que no solo se puede jugar para soportes y es uno de los sets que bufan a todo el equipo, sino que sus 2 piezas es espectacularmente importante y fuerte, a diferencia de los anteriores, que no todos se usan 2 piezas, quizá el emblema 2 piezas 20 de recarga, pero nada más. Y tenemos el set de nobleza. El set de nobleza va acompañado del set de Geoarmada. Son sets que te van a bufar al equipo, en el caso de nobleza, un 20% de ataque a todo el equipo, más el personaje que lo use 2 piezas, 20% de daño en tu ultimate, es el mejor set para Bennett en la mayoría de casos, antes he mencionado el instructor, pero es que las 2 piezas de nobleza te sirven para Yelan 2 y 2, para Xingqiu 2 y 2, y para una infinidad de personajes que si bien no hace falta que lleven full set, van a hacer muy buen daño si mientras tanto, o aún no podéis sacar un full set en ese personaje, 2 piezas, 20% de daño en la ulti es poderosísimo. Es de las combinaciones de 2 piezas más poderosas de todo Genshin Impact. Aparte de ser un set que dar 20% a 4 personas, prácticamente es jugar con medio o casi un personaje extra en un equipo a nivel de daño. Y el Geoarmada es el bonus track del nobleza porque 2 piezas da 20% de vida, que no es tan útil, aunque ahora con los personajes que van con vida quizá, pero Furina, Nubilet y demás no van con 2 y 2, quizá Yelan podría ir con este 2 y 2 para la vida. Y las 4 piezas del Geoarmada nos da también 20% de ataque y se puede combinar con el nobleza, y además da 30% extra de absorción al escudo. Nos potencia el escudo las 4 piezas de Geoarmada. El único problema del Geoarmada es que, a diferencia del nobleza, que se activa al tirar la ulti para todo el equipo, el personaje que lleve el nobleza equipado, Geoarmada se debe reactivar golpeando con tu elemental por lo menos una vez cada 3 segundos, cosa que no es tan sencillo, y por ejemplo Kokomi, Cookie, Faruzan y algunos otros personajes si activan correctamente el Geoarmada. Así que puesto número 2, uno de los sets más antiguos, desde el día 1 existe, está en relicario, más fácil de farmear y sobre todo 2 piezas muy poderoso para mejorar muchos personajes, nobleza. Y en el top número 1 voy a poner 2 sets que comparten puesto número 1 porque son poderosísimos y literalmente son sets que creo que de todo lo obligatorio que podría haber en artefactos, estos 2 se llevan la definición de obligatorios. Necesitas uno de estos sets mínimo
por equipo. Lo bueno es que no se juegan juntos. Y son los sets que bajan resistencia. Por un lado, el sombra verde a todos los elementos menos el anemo, el geo y el dendro. Y por otro lado, el recuerdos del bosque, que nos baja resistencia dentro de los enemigos. El sombra verde obviamente es el set a día de hoy más poderoso del juego con mucha diferencia. También tiene las ventajas del nobleza, existe desde el día 1, 2 piezas 15 daño anemo se utiliza mucho en Xiao, en personajes a daño, en Kazuha sub DPS a daño, en Scaramouche si no tienes full pabellón del desierto, en Faruzan si no tienes full geo armada o aún no es T6 si la quieres jugar 2 y 2, en Heizu Carly si lo quieres jugar también 2 y 2 porque igual el pabellón no es del todo lo mejor para Heizu y un largo etcétera, pero sobre todo las 4 piezas, bajar a los enemigos 40% de resistencia el o los elementos porque se puede hacer con el mismo personaje, Torbellino, Anemo, a 2 elementos al mismo tiempo como lo hace Kazuha. Y que ese 40% se pueda codificar en una cantidad de daño brutal de todo tu equipo es el set que más daño da, no solo a un personaje, sino a todo el equipo. Y de nuevo, si vamos al recuerdos, es similar. 2 piezas, 15 daño dendro. Y 4 piezas, si un enemigo recibe daño dendro, va a reducir su resistencia dendro un 35%. Y esto va a aumentar el daño dendro de todos los equipos dendro una burrada. Y es literalmente el equivalente de sombra verde, pero para una de las composiciones de equipos más usadas y más fuertes también del juego. Que son las combinaciones de dendro prácticamente. Tanto con sub-DPS de Nahida haciendo sprites, como todas las reacciones y equipos basados en Dendro con Electro, en Hyper Bloom, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, y recordar que las explosiones de Bloom, Hyper Bloom, Crepitar son daño dendro, más todo el daño de Sprit, como digo, más el resto de hits dendro. Así que los 2 mejores sets a día de hoy del juego y que son necesarios, por lo menos uno por equipo, y por suerte no se juegan juntos, son el sombra verde y el Recuerdos del Bosque. Recuerdos del Bosque es más versátil porque incluso se puede jugar Nahida Sueños Áureos con Alhaitham Recuerdos o con Tinari Recuerdos, que también se puede jugar en un carry, pero el sombra verde sí que buscar como mínimo un triple maestría con mucha recarga para Kazuha Sakarosa y un triple ataque con mucha recarga para Xianyun y quizá un ataque casco de probabilidad para Jin, ya que Jin igual lleva Favonius y entonces necesita el casco de probabilidad para que se active el Favonius. Poquito más, este es el top 7 de los mejores artefactos de Genshin Impact y es un vídeo que puede quedar como referencia a largo plazo para que estéis al día, hagáis check, como dije al principio del vídeo, de qué tenéis y qué no tenéis como mínimo para poder pasaros los abismos y estar al día con la cuenta y para también tener de referencia cuáles son los mejores sets por si acaso tenéis resina, no sabéis dónde invertirla. Y quizá es mejor ver algo así y saber tener claras las ideas para no malgastar esa resina en sets que quizá no benefician tanto. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.